Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Me llamo Daniela y gracias por estar en otro video conmigo. Hoy hablaremos sobre tips para saber cómo comprar ropa de calidad. Hoy hablaremos tanto de textiles, de estampados, de composición, de construcción, cómo saber cómo gastar nuestro dinero de una manera adecuada. Encontrar calidad, que no siempre quiere decir que vas a pagar más o que tienes que pagar algo extremo. Muchas veces prendas carísimas no son las mejores y muchas veces podemos encontrar versiones muy económicas que la verdad hacen un gran trabajo, o ciertas tiendas que la verdad se fijan mucho en los detalles. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber o entender es que las fibras naturales serían la versión fina de las fibras. Existen las sintéticas también, como son el acrílico, el poliéster, ya saben, el nylon, todas estas fibras sintéticas. Pero a nuestro cuerpo, al vestir, lo mejor siempre es irnos por linos, algodones, sedas. Eso sería una mejor composición, es decir, el textil sería mucho mejor, mucho más fino y estaríamos invirtiendo bien nuestro dinero. Vamos a sudar menos, nos vamos a acalorar menos y la verdad es que, bueno, por ejemplo, la seda siempre es una de mis textiles favoritos y hablan por sí solos. Cabe decir, chicas, que es muy importante de repente dentro de las mezclas encontrar, por ejemplo, un porcentaje de alguna fibra sintética, por ejemplo, el elastano. Suponiendo unos jeans siempre van a ser, en lo personal, no sé ustedes qué opinen, pónganme en los comentarios, que tenga un porcentaje de elastano, siempre lo va a hacer más cómodo porque a la hora de vestir va a estirar un poco. La segunda cosa que debemos de cuidar muchísimo, y creo que aquí nos puede pasar, es que cuando estemos comprando una prenda para cierta temporada, pues la fibra tiene que ser la adecuada. Si estamos comprando prendas que son para el calor, debemos de evitar poliésteres y debemos de evitar fibras sintéticas. ¿Por qué? Porque nos van a acalorar. Esto es muy importante. De repente en la tienda vemos miles de prendas enganchadas y nos damos cuenta que para el ojo de buen cubero pues todo se ve igual. Pero la verdad es que no, por eso es tan importante siempre leer la etiqueta donde dice qué composición tiene. Porque muchas veces compramos prendas que deberían de ser para el calor y tienen una composición invernal o una composición tan sintética que no nos van a funcionar. Entonces ahí estamos haciendo en verdad una mala compra. Es como cuando compramos acrílico, suéteres de acrílico en invierno, y deberíamos de saber que el acrílico no nos va a aportar ningún calor, es decir, nos va a hacer sentir mal. Necesitamos irnos por fibras naturales, por ejemplo el cashmere, que nos hagan sentir calientitas, o la lana o alguna mezcla con lana para que no te pique y que sí aporte calor. El tercer punto sería fijarnos en los detalles, es decir, que la prenda no se vea con peeling. Por ejemplo, si ya la vemos con peeling en un gancho, quiere decir que a la segunda o a la primera lavada la prenda va a estar deshecha. El peeling son esas bolitas de una mala calidad de algodón. Ahora, también nos tenemos que fijar que los botones funcionen, que queden los botones, que se vean bonitos los botones, que no se estén cayendo. Y también nos tenemos que fijar que no haya deshilachados, costuras rotas o costuras tensas. No sé si se han fijado alguna vez que cuando se ponen una prenda y empieza a tronar, quiere decir que cosieron a una tensión muy fuerte y a la hora de ponernos, pues la tronamos, empieza a hacer la tronadera de hilos y muchas veces decimos, ay, ni siquiera se ve. No se ve, pero a la hora de lavarla se van a empezar a salir todos estos hilos que se rompieron con la tensión al ponernos la prenda. Entonces esos detalles son muy importantes, así como los botones que ya se están cayendo. Si ya se están cayendo y no la hemos comprado, imagínense al comprarla. Muchas veces estas blusas ni siquiera traen botones de reserva, lo cual quedaría una blusa con un botón de uno, sin otro botón, y quedaría como mal hecha. Así que hay que cuidar siempre los detalles. Hablando un poco del punto anterior, las puntadas, la tensión, las costuras son sumamente importantes. Muchas veces vemos prendas que parecen carretera,
la costura, es decir, va así, y esto hace que se deforme la prenda a la hora de verla al caer. A lo mejor lejos no se nota, pero cuando nos acercamos sí. De hecho, si las costuras están chuecas y están en el área del escote es por lo general a donde nuestra vista se centra. No sé si se fijan que uno ve a la cara y por lo general pues vemos esta parte alta de la ropa. Entonces nos estamos fijando en esta parte de las costuras. Si ahí ya está chueco, imagínense, pues bastante malo. Y los terminados nos hacen centrarnos en los detalles. Si los terminados de las costuras están mal, los detalles que hablamos en el punto anterior pues van a estar fatales en esa línea de ropa. Así que hay que tener cuidado. También tenemos que tener cuidado con la tensión, como les dije, porque puede hacer que se horlee la tela, es decir, que quede como encogida y ni siquiera lo estemos notando. Eso suele suceder mucho con los sacos. Cuando tienen una tensión mal trabajada, pues no se ve la caída del saco, se ven como horleados y dejan de tener la estructura, el blazer que debería de tener. Tenemos que entender el valor de la costura, es decir, el valor de las puntadas por pulgada. Mientras más puntadas haya dentro de una pulgada, es mucho más costoso. Así se mide. Y la verdad es que así se costea una prenda, por la cantidad de puntadas que hay por pulgada. Las prendas más finas obviamente tienen más que las que no. Las otras hacen unos puentes de pulgadas para acabar rápido y meten mucho menos, ¿no? Entonces la costura y la confección fina, digamos, la que es mucho más costosa, se nota porque las puntadas son chiquitas y no se ven diferentes, o sea, no se ven diferencias, son lineales, no se notan, todas del mismo tamaño. Y cuando vemos una prenda pues baratona, de repente vemos chiquitas, grandes, súper carreteras y luego se vuelve a encoger y esto hace que la prenda no tenga un buen terminado y no caiga parejo. Ahí es cuando vemos que, por ejemplo, acá se ve colgada o de un lado se ve más grande, se ve más colgada, se ve una bomba. Esos son los terminados que dan cuando las costuras no están bien hechas o no están bien programadas. Cuando hablamos de colores sólidos, chicas, tenemos que entender perfecto que los colores sólidos deben de ser sólidos y puros. Es decir, el negro debe de ser negro, el blanco debe de ser blanco y el rojo debe de ser rojo. Si nosotros ya estamos comprando colores que no se ven íntegros, que no se ven, pues, el negro doble negro, no podemos esperar que la prenda se vea fina. Ahora, no estoy hablando de deslavados, estoy hablando, porque el deslavado es un proceso que incluso cuesta. No crean que es barato hacer un deslavado, hay que hacerlo. Empiezas de sólido y luego haces un deslavado. En sí, cuando uno compra una prenda y ya se ve parda o no se ve negro, por ejemplo, se ve como un color raro, ya estamos viendo que a la hora de teñir no se tuvo el cuidado de hacer la teñida completa, es decir, la sacaron antes, no quedó bien, la mezcla no quedó bien y son prendas que se van a ver abaratadas y que no tienen la calidad que deberían de tener. Los cierres son sumamente importantes, chicas, tanto que a la hora de comprar, bueno, yo no sé si ustedes tienen la manía, pero yo sí, siempre hago esto 2-3 veces en el pantalón, en la chaqueta y veo que se deslice súper bien. ¿Por qué? Porque puede ser un gran problema. Muchas veces los cierres están hechos por prenda, es decir, por el tamaño, no son todos el mismo tamaño, no es de que yo pueda ir a la mercería y comprar un cierto cierre, algunos sí, otros no, otros son especiales, por lo general los de las chamarras son hechos a medida. Entonces, si tu cierre ya no cierra bien, desde que lo estamos o nos está costando trabajo y se está comiendo parte de la tela, eso ya no es una buena confección. Eso, de ahí ya les digo, no compren esa prenda, van a gastar su dinero mal, porque ni siquiera lo van a poder componer porque esos cierres no los vamos a encontrar en el menudeo. Así que sería una malísima compra. De hecho, para que sepan, hay unos cierres que son los IKK, que son los que más se venden en todo el mundo y que hablan de que tienen una buena calidad y que saben que están comprando un buen cierre, porque hay mucha diferencia de precio entre los cierres. Es un abismo,
pero única acá sabemos que es una muy buena calidad. Cuando vemos prendas bordadas, por ejemplo, que tienen algún dibujo bordado, siempre fíjense, chicas, que no se vea la tela de fondo. Mientras más pegada esté la puntada, que no se vea lo de atrás, es un mejor bordado y es un bordado de calidad. Esos bordados que se ven abiertos, que se les ve, pues que no se ve relleno, ahí estamos hablando de una muy mala confección, de una muy mala máquina y de una muy mala calidad, porque no tuvieron el cuidado de rellenar la figura. Así que ojo, al mismo tiempo tendrían que checar que si son bordados de ahorita que se están utilizando mucho, pues los canutillos, las lentejuelas, las chaquiras, que a la hora de comprar pasen la mano ligeramente, hagan sus movimientos y vean que no se desprenda absolutamente nada. Si ustedes ven ya una prenda que se esté desprendiendo o que ya se desprendió algo, pues tendrán que saber que ese es el futuro próximo de la prenda. Se va a quedar sin nada. Hablemos también un poco de estampados, chicas. Debemos de entender el concepto de las estampadoras, que las peores calidades de tela normalmente se utilizan para la estampación. ¿Por qué? Porque vamos a cubrir la tela con un estampado y vamos a olvidarnos de la tela o de lo que hay en el fondo. Entonces siempre váyanse por la sólida más que por el estampado. A la hora de ver blusas estampadas, tengan cuidado, o camisas, que la parte interior que se ve, por ejemplo una camisa que se ve así, pues que no se vea blanco porque se ve horrible. Es decir, que no tengan el cuidado de ponerle un pedazo de estampado por la parte interna para que a la hora de que se vea la camisa, pues se vea el estampado interno. Tenemos que tener mucho cuidado con esos detalles porque abaratan la prenda y estamos entendiendo que la prenda ni siquiera vale lo que debería de valer. Es decir, los estampados son delicados y por lo general, si es un estampado de moda, pues obviamente, chicas, estos estampados de moda pues los vamos a utilizar en la temporada y la que sigue, por lo general, no las volvemos a utilizar porque pasan de moda o pues se ven viejas. De alguna manera nos meten en la cabeza que sigue otra cosa. Entonces váyanse por estampados muy clásicos y por estampados que estén bien hechos, que se vea muy bien el estampado, que tengan cuidados de que en las prendas donde se voltea un poco la tela, que también tenga el estampado. Si no, se ven prendas baratas y no es que se vean, son baratas porque no tuvieron el cuidado del detalle. Hablemos un poquito sobre forros, chicas. Bueno, la idea del forro siempre es dar un poco de estructura. Y siempre el forro debe ser ligeramente más grande y cómodo que la parte de afuera, pues porque necesita la movilidad. Alguna vez ustedes me preguntaron si los blazers sin forro están bien. Aquí depende, chicas. Hay lugares como ahorita que estamos a 40 grados, sería imposible que yo me pusiera un saco con un forro, un blazer con un forro. Pero lo que yo hago es buscar blazers, por ejemplo, que son a modo blusa. Por ahí seguramente me vieron uno en Motif, que era un blazer que era un conjunto como menta, que el blazer no era un blazer, era una blusa estilo blazer. Ahí es donde entra la creatividad de que la parte de arriba sea ligera. En muchos lugares venden blazers en ese estilo que parecen blusa, pero hay otros tipos de blazers que los hacen con estructura y que lamentablemente se ven mal porque prescindieron del forro. Es decir, que no están hechos para el calor, están hechos para una temperatura mediana y que no le pusieron el forro para disminuir costos. Ahí es cuando está mal. Ahora, ¿qué es la función del forro? Bueno, la función del forro es estabilizar la tela, darle un poco más peso y, por ejemplo, en una prenda de alta costura, o sea, un sastre bien hecho, pues por ejemplo las mangas tendrían un forro que es de una tela diferente, las mangas, porque ahí es donde deslizamos otra tela y nos pudiéramos atorar. Entonces, por lo general, las mangas, de hecho hasta las ponen con otro estampado, son de alguna fibra, inclusive hasta de seda, para que entre como guante el brazo y no nos atoremos. Por ejemplo, que el algodón de una camisa no se atore al poner el blazer. Eso sería una prenda de extrema calidad. Tenemos que encontrar algo en el punto que nosotros podamos pagar, pero sabiendo
que si es un blazer para otoño o si es para un clima mediano, pues ahí es donde tenemos que ver que sí tenga su forro y que le dé estructura y que el forro tenga un tamaño que esté bien, porque si el forro le queda chico, pues la prenda automáticamente se engarruña y se ve hacia adentro. Seguramente ustedes han visto alguno de esos blazers que dices, ¿qué le está pasando a ese blazer? Hacia adentro se hace, camina hacia adentro, y lo que pasa es que el forro está muy chico y lo engarruña. Así que tenemos que cuidar mucho ese tema de los blazers, que es amplio. Y finalmente, chicas, hablemos del fitting. El fitting, que es el que te quede la prenda bien, creo que es otro punto muy importante y el último del cual les voy a hablar. Siempre les debe de quedar bien la prenda. No compren nada que se les vea chico, que se les vea grande, si no es oversized. Obviamente, si están con la moda oversized, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando, ay, pues no hay mi talla, pero pues el grande creo que se me ve bien. No, el grande te nada de aquí, te nada de las mangas, te nada de todos lados. Tenemos que entender que la talla 7 o 5 para una tienda o para una corrida no es la misma aquí que en otra fábrica. Cada quien tiene sus patrones y cada quien tiene una talla 5. Y a veces esa 5 es una 7 acá o es una 6. Entonces, no se casen con el número. Cásense con la prenda que orgánicamente les quede bien, las haga ver sin costuras, gorditos, saliditos, sin que se tengan que acostar. Siempre les debe de quedar bien. Las mangas deben de quedar siempre aquí, no acá, no acá. O sea, les tiene que quedar al 100. Ese es un buen gasto. No porque esté barato, pues hay veces que no nos quedan. Y ojo, también tenemos que entender que a lo mejor no es nuestro cuerpo. Hay veces que yo digo, bueno, es que yo me quiero poner eso, sí, pero no está hecho para mi tipo de cuerpo, porque el molde, pues no soy yo. El cliente de esta tienda o el cliente de este patrón de esta prenda no soy yo. Y también lo tenemos que entender. No está mal hecho, ni nosotras estamos mal hechas. Muchas veces no es nuestro cuerpo y vas. Chicas, espero que con este tipo de ayuditas, consejitos, vayan a hacer sus compras ahora que vienen las rebajas, viene la etiqueta roja, vienen todas las rebajas de Zara, Grupo Inditex, veremos por todos lados muchas rebajas, también en Estados Unidos ya vienen también muy pronto, y creo que después de México siguen las de España. Creo que España es un poquito después de nosotros, pero bueno, ya están preparadas, ya saben qué buscar, sobre todo cómo invertir su dinero y sacarle provecho y que esas prendas nos duren mucho tiempo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Pensaba que este tema era muy importante y bueno, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.